Hola amigos, hoy viajaremos en el tiempo y nos transportaremos al año 2000, un año lleno de eventos que marcaron la historia de Colombia, pero que también tuvieron repercusiones internacionales. Vamos a hablar de dos hechos muy importantes que ocurrieron en este año. El primero, la masacre del Salado, y el segundo, el Plan Colombia. Aunque suenan un poco densos, vamos a explicarlos de una manera sencilla, con todo el contexto que necesitan para entender por qué fueron tan significativos. ¿Listos? Empecemos. Primero nos vamos a Montes de María, en el departamento de Bolívar, donde encontramos un pequeño corregimiento llamado El Salado. En febrero del año 2000, este lugar fue escenario de uno de los episodios más trágicos del conflicto armado en Colombia. Este es la masacre del Salado. Entre el 16 y el 21 de febrero, un grupo de alrededor de 450 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidos como la AUC, interrumpió en el pueblo. ¿La razón? Según ellos, El Salado era un bastión de la guerrilla, pero la realidad fue mucho más oscura y aterradora. Durante 5 días, los paramilitares torturaron y asesinaron a civiles inocentes. Se calcula que al menos 60 personas fueron asesinadas brutalmente. Pero, ¿cómo lo hicieron? Las víctimas fueron seleccionadas al azar, acusadas falsamente de colaborar con las guerrillas. Testigos dicen que las ejecuciones se hicieron en la plaza del pueblo, mientras que los paramilitares tocaban música como si fuera un macabro espectáculo. Esta masacre no solo dejó muertos, sino que miles de personas fueron desplazadas de la región. En las investigaciones posteriores quedó claro que el Estado colombiano falló en proteger a la población civil. De hecho, organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaron a Colombia por no intervenir a tiempo. Aunque algunos de los responsables han sido procesados, como Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, muchos de los autores materiales de la masacre nunca enfrentaron justicia. Este hecho fue documentado ampliamente por organizaciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, quienes en su informe titulado La masacre del Salado, esa guerra no era nuestra, nos dejaron una memoria desgarradora de lo sucedido. El impacto de esta masacre sigue vivo en Colombia. Las comunidades afectadas han trabajado por la reparación y la memoria, pero la impunidad y el dolor persisten. Ahora, mientras en El Salado la tragedia se hacía presente, otro evento de grandes proporciones ocurría a nivel internacional: el Plan Colombia. En 2000, el presidente colombiano Andrés Pastrana y el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, firmaron un acuerdo que buscaba combatir el narcotráfico y las guerrillas en Colombia. Un plan que cambió todo. Este acuerdo, conocido como el Plan Colombia, involucró más de $10.000 millones en asistencia. Pero ojo, el 80% de este dinero fue destinado a fines militares. Es decir, se trataba de una estrategia militarista que buscaba frenar el narcotráfico y de paso debilitar a los grupos guerrilleros como las FARC y el ELN. Gracias a este plan, Colombia recibió helicópteros Black Hawk, equipos de tecnología avanzada y también entrenamiento para sus fuerzas armadas. Así, se lanzaron operaciones a gran escala, como la famosa Operación Jaque en 2008, que rescató a varios rehenes, incluidos Ingrid Betancourt y soldados secuestrados por las FARC. Uno de los puntos más polémicos del Plan Colombia fue el uso de fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de coca. Aunque se presentaba como una medida efectiva para combatir el narcotráfico, las fumigaciones afectaron a miles de campesinos,
y causaron daños graves en la salud de las comunidades y en el medio ambiente. A pesar de toda la inversión, el narcotráfico no desapareció, simplemente se desplazó a otras regiones y nuevos actores como Raro pues entraron al negocio. Según la UNODC, a pesar de los esfuerzos, Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína del mundo. Así que, ¿podemos decir que el Plan Colombia fue un éxito? Bueno, es un tema complicado. Otro gran problema fueron las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron bajo la sombra de este plan. Organizaciones como Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas denunciaron los abusos cometidos por el ejército, incluyendo los tristemente conocidos falsos positivos. Civiles inocentes que fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate para inflar las cifras del éxito militar. Ya entrando un poco en el análisis de estos dos hechos, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dejan estos dos eventos que ocurrieron en el año 2000? Pues, por un lado, la masacre del Salado representa uno de los episodios más brutales del conflicto armado en Colombia. Los días de terror vividos por los habitantes de ese pequeño corregimiento muestran la impunidad con la que operaban los grupos paramilitares y cómo la violencia no distinguía entre combatientes y civiles. Lo que ocurrió en el Salado fue un ejemplo claro de la crueldad del conflicto, donde las víctimas fueron señaladas sin pruebas y la muerte llegó sin justicia. El silencio de las autoridades, la falta de intervención del Estado y la posterior impunidad han dejado cicatrices profundas en la memoria de las comunidades afectadas. Este evento subraya uno de los más grandes problemas de Colombia en estos años: la falta de protección efectiva para la población civil, atrapada en medio de la lucha entre guerrillas, paramilitares y el Estado. Hoy, más de 2 décadas después, las víctimas siguen esperando por justicia. Y aunque ha habido algunos avances en la búsqueda de reparación, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que hechos como este no se repitan. Por otro lado, el Plan Colombia, que surgió como una estrategia para combatir el narcotráfico y debilitar a los grupos insurgentes, fue una respuesta al caos y la inestabilidad que vivía el país. Si bien trajo algunos avances en seguridad y permitió que el Estado retomara el control de ciertas zonas, también dejó una estela de controversias. Su enfoque militarista, con gran parte de los recursos destinados a operaciones de seguridad, tuvo efectos secundarios sobre las comunidades rurales, que sufrieron la fumigación de cultivos y la violencia derivada del conflicto. Uno de los aspectos más oscuros del Plan Colombia fueron los falsos positivos, como mencioné anteriormente, donde civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, todo para inflar las cifras del éxito militar. Esta práctica manchó la reputación de las Fuerzas Armadas y reveló los peligros de una política centrada casi exclusivamente en resultados militares. A pesar de los miles de millones de dólares invertidos, el narcotráfico no desapareció, sino que simplemente se trasladó a otras áreas, y las estructuras criminales se adaptaron, evolucionaron en nuevas formas. Sin embargo, no podemos negar que el Plan Colombia también contribuyó indirectamente a sentar las bases para las negociaciones de paz años más tarde. La presión sobre las guerrillas facilitó en parte la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, un hito histórico para el país. Pero como vemos, el conflicto no ha terminado. Nuevos grupos armados han surgido y la implementación de ese acuerdo de paz sigue siendo frágil. En resumen, tanto la masacre del Salado como el Plan Colombia son reflejos de las profundas heridas que el conflicto ha dejado en Colombia. El primero, un recordatorio del horror y la barbarie que sufrieron miles de inocentes. Y el segundo, un ejemplo de cómo las soluciones militares pueden traer alivio a corto plazo,
pero también generar nuevas formas de violencia y controversias a largo plazo. Hoy más que nunca es importante seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia. Los colombianos han demostrado una increíble capacidad para sobreponerse a las adversidades y el camino hacia una paz verdadera sigue siendo largo. Pero con los aprendizajes del pasado hay esperanza de construir un futuro en el que estos capítulos dolorosos no se repitan. Así que ahí lo tienen, 2 eventos claves del año 2000 que marcaron la historia de Colombia y que siguen teniendo impacto hoy en día. Por un lado, la brutalidad de la masacre del Salado y por otro, la complejidad del Plan Colombia, un plan lleno de controversias. Ambos muestran cómo la guerra, las políticas internacionales y las decisiones de gobierno pueden tener repercusiones que afectan a millones de personas. A pesar de todo, Colombia sigue luchando por la paz, la justicia y la verdad. Y estos eventos, aunque dolorosos, son parte esencial de esa historia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.